Hola mis queridos hermanos, hoy seguimos con nuestro estudio de Isaías. Vamos a estudiar Isaías 13, 1 al 26. Jehová reina sobre las naciones, ¿sabías eso? El Señor cumplió la promesa hecha a su pueblo, liberándonos de la amenaza de Tiglat-Pileser III. Así demostró a los suyos que era digno de confianza, pero la amenaza de Asiria no había sido eliminada por completo. La capital de Samaria y todo el reino del norte fueron sometidos a los asirios en el año 722 a.C. El enemigo seguía hostigando toda la región de Israel. La segunda crisis en Palestina vino cuando Ezequiel se rebeló contra Siria y Sennacherib. Su movilización para sofocar la rebelión. En el año 701 a.C. logró conquistar toda Judá y llegó a Jerusalén, donde el Omnipotente los paró en seco. Las profecías de Isaías 13:1 al 35:10 se dieron en la época y la historia culminante con la liberación divina de la ciudad santa relatada en los capítulos 36 y 37. Recuerde que la palabra clave de esta sesión de Isaías es confianza. Los capítulos que analizamos enseñan que hay que confiar en el Señor, porque Él controla todas las naciones para el bien de su pueblo. Isaías 13:1 del 23 al 18 contiene 10 profecías contra los enemigos de Israel, incluyendo 2 contra Judá y Jerusalén. La sesión se divide en 2 ciclos de 5 oráculos. Cada uno de los ciclos comienza con una profecía denunciando a Babilonia, y la cuarta de cada serie antañe al pueblo del Señor. He aquí un cuadro de las profecías que se pronuncian contra las naciones. El primer ciclo es Babilonia 13:1, 14:27, Filistea 14:20 al 28:32, Moab 15:1 al 16:14, Damasco, Israel 17:1 al 18:7, Egipto 19:1 al 26. El segundo ciclo encontramos Babilonia del 21 al 1:10, Edom del 21 al 11:12, Arabia del 21 al 13:17, Judá, Jerusalén 22:1-25 y Tiro 23:1-18. El segundo ciclo o segundo oráculo generalmente es más corto y también se destaca la ausencia de las alusiones de la grande futura del pueblo de Israel. Cabe notar que es probable que las naciones mencionadas nunca escucharan la profecía, más bien fueron registradas para animar a Judá mientras pasaban los días más difíciles de su historia. Su propósito era eliminar a la nación para que ésta confiara en el Señor, que Él se encargaría de aplastar a todos sus enemigos. La victoria final del pueblo estaba asegurada. Las profecías contra Babilonia 13:1 y 14 al 14:27, cuando Isaías pronunció esta profecía acerca de Babilonia, esta no ejercía todavía un poderío mundial. Era una de las provincias del imperio asirio. Por esta razón, el rey asirio también era rey de Babilonia en esa época. El gran imperio neobabilónico no comenzó sino hasta un siglo después. Babilonia era un símbolo de las fuerzas malignas. En el marco de la profecía 13:1-15 al 14:24-27, es interesante notar que este oráculo comienza y termina con los mismos temas, que forman un marco alrededor del cuerpo del mensaje. El elemento común es la introducción del 13:1-2 y la conclusión del 14:26-27, es la mano justiciera. En la introducción se relaciona con los asirios que alzan su bandera sobre sus enemigos. Al final es la mano de Jehová de los ejércitos quien se entiende para dejar caer juicio. El marco hace muy patente la identidad de la gente que el Altísimo usaría para castigar a Babilonia. Los asirios en el 13:3 y 5 se denomina mis consagrados y los instrumentos de su ira. Cuando ellos hubieran terminado con su comisión, el Señor justo los destruiría. 14:24-25. En el versículo 25 se cumplen los capítulos 36 y 37. Los judíos podían confiar en el Santo de Israel porque Él haría todo lo que había determinado. Él es el Rey Santo. Del 13:6 al 14:4 habla sobre el día de Jehová. El día de Jehová se refiere a cualquier ocasión en que Él interviene
para cambiar la historia y realizar un propósito. A veces ese día es de maldición y otras puede ser de bendición. Con frecuencia, un mismo día de Jehová trae consigo para unos y trae castigo para unos y beneficios para otros. En el texto encontramos tres aspectos del tema. Los primeros dos son para destrucción y el tercero es un día de bendición. El día de Jehová para Babilonia, 13, del 6 a 8, 17 y 22, estos versículos se refieren a la destrucción de la ciudad por Senequerib en el año 689 a.C., ya que la conquista del 539 a.C. por los medos persas no resultó con la asolación que se describe en esta porción. El día de Jehová para el mundo, 13, 9, 16. La terminología que se usa aquí es una fuerte y definitiva, que no podemos dejar de pensar que se cumplió en las situaciones históricas del 689 a.C. Es una descripción de la indignación de Jehová que se derrama sobre la tierra entera durante la tribulación que sobrevenía en los últimos tiempos. 9:13. La destrucción de Babilonia es solamente un cuarto de lo que sucederá en esa época horrible. El día de Jehová para Israel, 14:1-4. Después de pasar por la tribulación, el pueblo de Dios es reunido de todas partes, entrará en su reposo y gobernará sobre sus opresores. 14, 4b, 23. Es probable que el rey de Babilonia que se refiere en este canto sea Senequerib. De otra manera, sería un virrey de la provincia siria de Babilónica. Senequerib falleció en el año 681 a.C. Este himno satírico se divide en 5 estrofas. La reacción de los vivos, 4b al 8. La tierra se llena de paz, alegría y regocija por la eliminación del gran opresor. La reacción de los muertos, 9:10. En el Seol, los reyes ya muertos se burlaron de él. El rey invisible se había hecho débil, llegando a ser igual al resto de los mortales. La reacción de su derrocamiento, 11:15. Como siempre, la soberbia antecede a la caída. El primer término, este trozo, describe al rey caído del siglo VII a.C. La terminología es tan fuerte que si todos los intérpretes bíblicos ven estos versículos en una descripción de la caída de Lucifer y el origen del pecado en los lugares celestiales. La reflexión de los vivos, 16:21, es el cuadro de un funeral. Al contemplar el cadáver, los asistentes manifiestan la duda de que se trata de un gran rey y profetizan la eliminación de su descendencia. Repercusiones en la ciudad, 22-23. Jehová se descargará de la destrucción de Babilonia, quedará asolada totalmente por los asirios. Las profecías contra Filistea, 14, 28, 32. Este oráculo se pronuncia en el año 715 a.C., año en que falleció Acaz, rey de Judá. Versículo 28. Filistea, apoyada por Egipto, se rebela contra Asiria en el año 720 a.C. Sin sufrir grandes consecuencias, aunque su intento rebelde fue sofocado. En el año 713 a.C. se sublevó otra vez y en esta ocasión buscó la ayuda de Judá. Este es el escenario en que se dio este vaticinio. Asiria, 14:29. Los filisteos se regocijaron cuando se zafaron del yugo de Asiria en su sublevación, 720 a.C., pero debían cuidarse porque la culebra Salamazar, 27 años 727 al 722 a.C., seguía seguido por algo peor, el Aspis, Sargón II, 722 al 705, pero la serpiente voladora Senequerib, 705 al 681, sería la más malvada de los tres. Filistea fue subjugada por los asirios en el año 711 a.C. 14:30. El pueblo de Filistea
no debería dejarse engañar por la aparente prosperidad que dio entre el año 720 a 711 a.C. Mismo se encargaría de su destrucción. 1431, el fin de Filistea. Las tropas asirias serían la gente que Jehová utilizaría para destruir a los filisteos. 1432, antes de la llegada del asirio, los filisteos enviaron mensaje a Ezequías solicitando ayuda. El rey muy sabiamente le contestó que su seguridad estaba en el que fundó la ciudad, implicando que los fariseos aceptaban al rey, al santo de Israel, participarían en la misma protección. A fin de cuentas, el único que puede dar seguridad es Dios omnipotente. Los judíos de aquel entonces deberían haber captado bien los mensajes. Los aliados no se necesitan. Confiemos absolutamente en Jehová, nuestro fundador. Del 15:1 al 16:14, la profecía contra Moab. La nación de Moab quedaba al oriente del río Jordán y se acarrima enemiga del pueblo de Dios. El mensaje contra su contra consiste en 4 partes. Del 15:1-9, la característica más notable de esta porción es la angustia. Note la cantidad de palabras que se refiere a la situación. Derrota repentina. La geografía del texto revela la venida del norte al sur de las tropas asirias. La frase de noche significa en una sola noche y representa la rapidez de destrucción. El pueblo quedó consumido por la congoja. Huida racional 5:9, ya que los ejércitos vendrían del norte, los moabitas huirían al sur y se refugiarían en No. La súplica de los refugiados de los moabitas. 16:1-5 de Edom. Los moabitas enviaron una comitiva a Jerusalén solicitando la ayuda a sus enemigos los israelitas. Los corderos tributos se envían al Señor de la tierra, Rey de Judá. En medio del versículo 4 pensamos de la historia a lo escatológico. El rey a quien solicita ayuda era del linaje davídico, uno de cuyos descendientes el Mesías se sentaría sobre el trono de David y reinaría con justicia. Este es el rey a quien encuentran refugio los que buscan. 16:6-12. La arrogancia de Moab impidió recibir el auxilio que necesitaba. Por no humillarse ni someterse al Dios de los judíos, quedaron excluidos de la posibilidad de ser protegidos. Sujetándose al rey humano no es suficiente. Tendría que hacerlo con el verdadero rey de Israel. 16:13-14. El cumplimiento de esta profecía sería los 3 años siguientes desde que Isaías hizo la predicción. Hay 2 posibles escenarios: la destrucción por Tiglat-Pileser III en el año 732 a.C. o de Sennacherib en el año 701 a.C. Los sobrevivientes de esa invasión serían poco pequeños y débiles. 15:9, 16:4. Por medio de este oráculo, el Señor le enseñó que tienen que confiar en el Dios de Israel. El soberano santo es el único que puede proveerte protección y salvación que el hombre necesita. Sométete al Señor para que Él te pueda proteger. La profecía contra Damasco e Israel. 17:1 al 18:7. Este mensaje se dirige directamente a Damasco, pero incluye también a Israel, el reino del norte. Recuerda que estos se habían aliado contra el rey del sur, 7:1, en el año 734. Algunos hacen del capítulo 18 una predicción por separado contra Etiopía. No parece que no debe ser así, porque no contiene la fórmula profecía sobre que encabeza todas las demás. También rompe la estructura literaria que depende de los ayes 17:12 y 18:1. Estos 2 capítulos contienen un solo oráculo que atañe a Damasco, Israel y en menor grado a Etiopía. 17 del 1 al 3. Enfoca en Damasco, Siria. Las tropas asirias de Tiglat-Pileser III arrasaron con Damasco y su contorno en el año 732 a.C., cumpliendo así la profecía. Esta reacción se divide en 2 partes que tienen que ver con el qué y el porqué de la profecía. El qué, la frase en aquel tiempo, marca las 3 subdivisiones.
Primero, el juicio sobre Israel. Después de destruir a Damasco, los asirios siguieron su marcha hacia el occidente, capturando en gran parte al reino del norte. Segundo, su arrepentimiento. Parece que la invasión asiria hizo que algunos de los israelitas entraran en razón y se convirtieran a sus malos caminos, pero ya era demasiado tarde. Y por último, el fin, en el versículo 9. En el año 722 a.C., la capital de Samaria cayó ante los asirios. Este evento marcó el fin del reino del norte. ¿El por qué? ¿Por qué será que el Santo de Israel permitió que su pueblo fuera castigado por los asirios? Porque ellos, en un acto de su voluntad, habían abandonado la fidelidad del pacto. Rebeldía siempre va a caer, queridos hermanos, disciplina. Ahora, las profecías sobre Judá van del versículo 17:12 al 18:7. En el reino del sur debería aprender de lo acontecido a sus hermanos del norte. Judá, prepárate. Parece que los judíos captaron algo del mensaje de la experiencia de Israel, porque los asirios conquistaron toda la tierra de Judá y llegaron a las puertas de Jerusalén. El Señor los libera milagrosamente en los versículos 13 y 14. No busques apoyo en Etiopía, 18:17. La dinastía 25 de Egipto se estableció cuando los etíopes lograron dominar a los egipcios. Todos los faraones de la dinastía fueron descendientes de los etíopes, 25. Cuando Sennacherib venía conquistando la tierra prometida, los egipcios y etíopes ofrecieron su ayuda militar a Judá. Desde antes, el Señor advierte a su pueblo que no acepten dicha ayuda. Deberían confiar solo y exclusivamente en Jehová. En los versículos 1 y 3 vemos las negociaciones que se llevan a cabo entre ambos pueblos. Dios se pone a la perspectiva para ver si su pueblo acepta la oferta de ayudar, apoyándose así en los brazos humanos. A la vez, promete destruir con su mano los asirios. 4:6. En el versículo 7 nos lleva el tiempo del milenio, revelando que en aquel tiempo los etíopes rendirán culto al Santo de Israel. Israel y Judá, el pueblo del pacto, tenían que aprender que el Hijo de Dios no puede jugar por la bondad divina. Si lo hace, siempre saldrá perdiendo. Profecías contra Egipto, 19:1 al 26. Siempre hay un periodo en Jerusalén que aboga porque se hiciera una alianza entre Judá y Egipto. Este oráculo se dio para disuadir el pueblo de Dios de entrar en el arreglo. Jehová y Egipto histórico, 9:1 y 15. Esta porción tiene que ver con la situación histórica que vivía Egipto. Describe los acontecimientos en el año 671 a.C., cuando el rey asirio Asar-Adón conquistó Egipto. Su entrada en Egipto, el Señor mismo estaría en Egipto usando las tropas asirias como sus agentes para castigar al enemigo de su pueblo. Su actividad en Egipto, 22:15, toma nota que se usa la primera persona del singular de los versículos 2, 3 y 4 y la intervención divina mencionada en el 14. Casi toda esta sección describe el colapso total de la cultura egipcia frente a la amenaza asiria. Este comienzo con la ruptura de todas las relaciones sociales normales. La vida económica estaría en severa crisis porque la situación sería como si el Nilo se hubiera secado. Este río es la piedra angular de toda la economía egipcia. Políticamente todos los sabios consejeros se volvieron engañosos y el Señor mismo produjo una anarquía completa. El versículo 4 vaticina la derrota de los asirios bajo Absalón. Jehová la entrega al dominio de sus enemigos. Jehová y el Egipto, 19:6-25. Isaías brinca a los siglos y nos lleva al tiempo de fin. ¿Cuál será la relación entre Judá y Egipto en el libro mesiánico? En aquel día, Egipto será dominado por Judá, versículos 16-17. La cultura judía, por medio de su idioma, penetrará en Egipto. Egipto se convertirá
a la adoración del Santo de Israel. Habrá amistad entre los dos archienemigos, Egipto y Asiria. Israel, Egipto y Asiria seguirán al Señor como iguales. 24-25. El mensaje de Judá es claro: confía en el Señor, porque el cumplimiento de su propósito de bendecir a todas las naciones por medio de su pueblo. Génesis 2:3. ¿Qué seguridad hay de que todas estas promesas lleguen a su cumplimiento? 21:6. Es tan seguro que se realice como lo fue el cumplimiento de las promesas acerca de Egipto histórico. En este capítulo hallamos una señal y su interpretación y su explicación. La señal de Isaías 1:2. El tiempo de esta se encuentra en el versículo 1. Adón, una de las ciudades filisteas, se sublevó contra su amo sirio en el 713 a.C. En el 711 a.C., Sargón II conquistó la ciudad rebelde. En este mismo año, Isaías recibió instrucciones de vestirse como prisionero de guerra por 3 años. No andaba totalmente desnudo, sino que portaba solo harapos. Versículo 2. La interpretación divina. El comportamiento de Isaías simboliza la vergüenza de los egipcios etíopes al ser llevado al cautiverio por Asar-Adón en el año 671. La aplicación para Judá. El partido que tenía puesta su confianza y su gloria en Egipto será tumbado y avergonzado cuando sus enemigos fueron llevados en cautiverio por su enemigo común. Los israelitas serían forzados a reflexionar y a llegar a la conclusión de que confiaran en el socorro de los hombres era creer en lo inconfiable. La única forma de escapar de la destrucción por los asirios era recurriendo al Santo de Israel. Tómese un tiempo necesario para analizar el concepto de confianza que se encuentra en estos capítulos. Apunta todas las razones por las que debemos esperar en el Señor. ¿Hay algún área de tu vida donde es patente que confías en sí mismo? Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Te damos gracias, Dios eterno, por todo lo que haces. Tu presencia, tu amor y tu misericordia se derrame sobre nosotros. Oh Dios eterno, te pedimos que cada día siempre nos ayudes y nos guíes. Siempre, Padre Celestial, nos des de tu paz y de tu amor. Te lo pedimos en nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.